Hay verdades que están ahí, ocultas, a plena vista. Verdades sobre el poder, el dinero, sobre el control. Nos han dicho siempre que la pobreza es una consecuencia inevitable, un fallo del sistema. Pero la verdad es otra, mucho más antigua y mucho más oscura. Para entender al enemigo que hoy nos asfixia, tenemos que viajar en el tiempo. Allá, a los pantanos del norte de Italia, a la República de Venecia. Porque ahí, hace siglos, nació un virus. Pero no uno biológico, no, uno financiero. Una oligarquía que no construyó su poder sembrando la tierra ni levantando industrias, sino que perfeccionó el arte de la deuda. Ellos transformaron la confianza entre comerciantes en complejas redes de crédito, y ese crédito se convirtió en poder político puro. El arma de este sistema tiene un nombre, usura, y el invento más venenoso de esta oligarquía fue la deuda pública. Crearon préstamos forzosos que convertían a los ciudadanos en acreedores perpetuos del propio Estado. Un sistema parásito que se devoró desde adentro, por ejemplo, al Imperio Español, porque España confundió la acumulación de oro, el dinero, con la verdadera riqueza, que es la capacidad de producir. Así que mientras España apilaba monedas, sus enemigos construían las industrias que terminarían vendiéndole todo, financiado irónicamente con la propia deuda española. Cuando Venecia perdió su poder en el mar, la oligarquía no desapareció. No. Simplemente se mudó. Transfirió sus capitales y sus métodos primero a Ámsterdam y finalmente a su base de operaciones definitiva, Londres. Y la coronación de esa mudanza fue la creación del Banco de Inglaterra. Con eso institucionalizaron el modelo de deuda perpetua a escala global para financiar un nuevo imperio, el Imperio Británico. Y claro, para justificar este saqueo necesitaban una mentira universal, una ideología. Así fue como las ideas de libre mercado de Adam Smith fueron elevadas a la categoría de ley natural. Pero en manos del imperio se convirtieron en un arma geopolítica. El objetivo era muy claro: convencer a todas las demás naciones de que no debían industrializarse. El mandato era: ustedes saquen sus recursos que nosotros les vamos a vender los productos terminados. Pero frente a este modelo de saqueo se levantó una resistencia. Una doctrina basada no en el dinero, sino en la capacidad creadora del ser humano. Se lo conoce como el sistema americano de economía política. La antítesis absoluta, la némesis del parásito monetarista. Esta resistencia tuvo arquitectos monumentales. Primero Alexander Hamilton, que entendió que un país que solo exporta materias primas jamás va a ser libre y que necesita sí o sí proteger su industria. Después vino Henry Carey, quien destrozó la mentira malthusiana de que los recursos son finitos. Le siguió Friedrich List, que reveló la estafa del libre comercio británico. Y ya en el siglo XX, Lyndon LaRouche, que probó con un rigor matemático implacable que el sistema financiero es un cáncer que devora la economía física, la economía real. El choque es total. De un lado, un sistema basado en el sudor, el acero y la creatividad, que valora la producción, el trabajo y la soberanía. Del otro, un imperio de papel que se alimenta de la especulación, la deuda y el libre comercio, impuesto a punta de cañón. Son dos visiones del mundo, en una guerra a muerte. Y esa guerra se libró con una brutalidad sin igual acá en nuestra tierra. El Paraguay de los López, que se atrevió a industrializarse sin pedir un solo peso de deuda externa, fue aniquilado en un genocidio financiado por la Banca de Londres. El mensaje fue clarísimo: nadie se industrializa sin nuestro permiso. Pero décadas después, Juan Domingo Perón recogió el guante, nacionalizó el crédito y el comercio exterior. Y en 1951, la Argentina logró lo imposible. Se convirtió en nación acreedora. Demostró que al imperio se lo puede vencer. Para 1971, el imperio monetarista estaba contra las cuerdas. La superpotencia industrial de Estados Unidos se estaba quedando sin oro para respaldar sus dólares, y fue entonces cuando cometieron la traición definitiva, un golpe mortal contra la economía física de todo el planeta. En 3 pasos, ejecutaron un golpe de Estado global. Primero, Nixon y Kissinger desconectaron al dólar del oro. Lo transformaron en simple papel sin respaldo. Segundo, crearon el petrodólar a través de un pacto con Arabia Saudita. El acuerdo: el petróleo solo se vendería en dólares, creando así una demanda artificial y permanente para su moneda sin valor real. Y tercero, abrieron China para mudar allí las fábricas, destruyendo de paso el poder de los sindicatos y la industria de todo Occidente. Lyndon LaRouche lo graficó a la perfección con su triple curva. Vean, mientras la línea de la producción física real, la economía de verdad, caía en picada, la cantidad de dinero impreso crecía.
Pero por encima de todo, la masa de apuestas financieras especulativas, los derivados, se disparó hacia el cielo. Una burbuja demencial, totalmente desconectada de la realidad, que, matemáticamente, sí o sí, estaba destinada a explotar. Y explotó, en 2008. Pero acá viene lo increíble. El libre mercado que exige que el Estado no intervenga cuando quiebra una fábrica, de repente se olvidó de sus propios manuales. El gobierno de Estados Unidos inyectó $700.000 millones públicos y muchísimos más después para salvar a los mismos parásitos que provocaron el desastre, mientras millones de trabajadores perdían sus empleos. El sistema quedó expuesto como lo que es, un zombie. Con Occidente en quiebra, el mundo empezó a buscar una alternativa. Y la encontró, o eso creyeron, en los BRICS. Pero el imperio no desaparece, muta, y por supuesto ya había preparado una nueva trampa. El poder real no reside en los gobiernos que votamos, sino en una red de oligarquías financieras. Todo nace de sociedades secretas como la Mesa Redonda de Cecil Rhodes. De ahí surgieron los grandes tanques de pensamiento que dictan la política global. Chatham House en Londres y su contraparte, el Council on Foreign Relations en Nueva York. Y de estas usinas de ideas salieron sus brazos ejecutores, el FMI y el Banco Mundial, diseñados no para desarrollar al mundo, sino para asegurar el cobro eterno de las deudas. Por eso, el supuesto banco alternativo de los BRICS es un engaño. Opera bajo las estrictas reglas de Basilea III dictadas desde el Banco de Pagos Internacionales en Suiza. Son normas diseñadas para favorecer la especulación de corto plazo y castigar las inversiones a largo plazo en industria e infraestructura. O sea, obligan al nuevo banco a jugar con las reglas del viejo casino. Pero la prueba irrefutable está en la moneda. Se habla mucho de desdolarizar con el yuan chino, pero ¿dónde se compensa y se especula con esa moneda fuera de China? En la City de Londres. La misma oligarquía británica que creó a la China exportadora hoy está dispuesta a soltar al dólar si a cambio controla el casino del yuan. El parásito no muere, simplemente cambia de huésped. Entonces, la pregunta es, ¿reemplazar al FMI por un banco en Shanghái que liquida sus operaciones en Londres es liberación o es simplemente cambiar de gerente dentro de la misma matriz usurera? Y esto nos trae al presente, a la guerra que hoy estalla en el mundo. Nos dicen que es una guerra de religiones, de naciones, Oriente contra Occidente. Es mentira. La guerra actual es la batalla suprema y final entre los dos sistemas económicos. El objetivo de la facción industrialista en Estados Unidos, la que se alinea con figuras como Trump, es reindustrializar su nación usando la inteligencia artificial. Pero la IA exige cantidades colosales de energía física. Por eso, el control de las reservas de Venezuela se vuelve un objetivo estratégico clave para 2026. No se trata de democracia, se trata de asegurar el combustible para la nueva era y negárselo a sus rivales. Y en el otro rincón, lo que nos presentan como el bloque antioccidental, Irán y China, tiene sus propias conexiones ocultas con el sistema monetarista británico. Históricamente, megabancos como el HSBC con sede en Londres han sido los vehículos para lavar los ingresos del petróleo iraní y mover los capitales chinos. La guerra que vemos en las noticias es un teatro de marionetas. La verdadera guerra es por el control físico del planeta. La pregunta es, ¿cómo se sale de esta trampa? La respuesta exige un acto de rebeldía, intelectual y política, una insubordinación y una doctrina muy clara para construir un futuro de producción. El ejemplo perfecto está acá, en nuestro suelo, vaca muerta. El imperio nos impone cobrar nuestra propia energía a precio internacional, atado a la especulación global. El resultado, inflación y la destrucción de la industria. La solución de la economía física es simple y es demoledora. Cobrar la energía a su costo real de producción más una ganancia justa. Con eso, tendríamos la energía más barata del mundo, desatando una industrialización masiva. Como enseña Marcelo Gullo, a esto se lo llama insubordinación fundante. Ninguna nación se hizo grande obedeciendo, se hicieron grandes desobedeciendo a los imperios y protegiendo su producción. El peronismo fue nuestro mayor acto de insubordinación, y es nuestro deber retomarlo. La inteligencia artificial podrá calcular transacciones en milisegundos, pero jamás va a poder reemplazar el ingenio de un tornero, el calor de una comunidad organizada o la voluntad creadora del ser humano. El sistema monetarista está en su crisis terminal y nos ha puesto frente a la oportunidad del siglo. Hoy el imperio está desnudo y frente a nosotros se revela la única verdad que importa. La verdadera riqueza nunca fue el dinero, siempre fue y siempre será el trabajo y la producción.